ya se va a cumplir una semana desde el lamentable accidente que cobró la vida de 6 trabajadores de la división El Teniente de la cuprífera estatal Codelco. Vamos a tomar contacto con el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara para conversar precisamente de este tema y de las acciones que se han ido tomando para afrontar esta tragedia. Nos comunicamos entonces con el diputado Marco Antonio Zulantay. ¿Cómo está, diputado? Gracias por conversar con nosotros. Sí, hola Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, en lo personal muy afectado todavía por todo lo que hemos conocido la última semana respecto a este trágico accidente porque son trabajadores, la mayoría jóvenes, sus familias muy afectadas, en lo estrictamente personal también muy afectado porque dos de esos 6 trabajadores son de mi región, Illapel, La Serena, en este caso, y hemos estado conociendo detalles, antecedentes, no solamente de lo que ocurrió, sino que antecedentes previos respecto a algunos incidentes que se habían venido ocurriendo, sucediendo uno tras otro hace bastante tiempo y que no fueron tomados en cuenta, no fueron escuchados, y es lo que nosotros creemos que ya se están dando algunos indicios de negligencias. Y eso nos tiene muy afectado porque si esto siempre vamos a pensar lo mismo. Si esto se hubiese escuchado, si se hubiese enmendado, si se hubiese corregido en su momento, probablemente no estuviésemos pasando por esta tragedia. Estos avisos de los que usted nos habla, diputado, tienen que ver con ciertas informaciones dadas a conocer por los mismos sindicatos de trabajadores, por los mismos trabajadores de la empresa, accidentes previos que ya se habían registrado, porque en el último tiempo ya lamentablemente debemos lamentar no la muerte de 6, sino la muerte de 10 trabajadores. Así es, el tema es el siguiente. Por lo que nosotros hemos estado informándonos, creemos y nos estamos formando la convicción de que hay un fallo estructural en la mina que se había venido presentando de hace bastante tiempo, con derrumbes menores. El año 2023 hubo un derrumbe muy similar. La diferencia es que un trabajador quedó atrapado, pero gracias a Dios y la suerte de él quedó con vida, pero han habido derrumbes similares. Y básicamente es porque hay faenas, hay trabajos de avance, ¿cierto? De profundización de la beta, del trabajo que se hace ahí de extracción, que según las denuncias que hemos recibido, no se han realizado con las medidas tecnológicas, las medidas de seguridad, de mitigación necesarias. Vimos ahora en la comisión que acaba de terminar, tuvimos el testimonio de los trabajadores sindicalizados, tercerizados de Codelco. Vimos unos videos impactantes respecto a explosiones que se han producido, explosiones no controladas, el 100%, por ejemplo, y también testimonios respecto a estos derrumbes que periódicamente que van aconteciendo, producto del mismo trabajo, y en ese sentido, evidentemente, no nos vamos a extrañar. La labor minera es muy riesgosa, sabemos que estas cosas ocurren, pero cuando nos enteramos de que están siendo informadas, están siendo anticipadas y no se toman las medidas, es ahí donde nosotros creemos que es altamente criticable lo que ha sucedido. Se ha hablado, diputado Zulantay, sobre proyectos estructurales, sobre que la división de proyectos estructurales, los grandes nuevos proyectos de la cuprífera Codelco serían los que estarían presentando los mayores problemas. De hecho, el sector donde se produjo este derrumbe, Andesita, tiene que ver también con estos nuevos proyectos que se están realizando últimamente por Codelco. Exactamente, porque hay una presión, y eso hay que reconocerlo, hay una presión de la empresa respecto a aumentar su producción. La producción de Codelco está bajo lo que debiera ser, por distintos motivos, de largo desarrollo, de largo debate, por supuesto. Y también porque a nivel internacional se dan informaciones como, por ejemplo, que existe una demanda del 3% del cobre mundial en la próxima década que no va a ser satisfecha ni con estos proyectos, ni con ampliaciones, ni en Chile ni en el extranjero. La demanda es tan grande y por eso el precio se mantiene que justamente vamos a tener una oferta mucho menor, aunque queramos hacer todo lo que queramos. Pero
ahí vienen las presiones, porque además de eso, Codelco está bajo su nivel de producción que debiera tener. Y ahí yo creo vienen muchas presiones para poner en marcha proyectos nuevos, ampliaciones, muchas veces sin las medidas de seguridad que corresponden. Y a lo mejor esta premura del tiempo ha hecho cometer errores voluntarios o involuntarios a las jefaturas, a las gerencias y en el fondo presionando a las empresas contratistas, a los mismos trabajadores de Codelco, presionándolos para que no paren esta producción, para que se lleguen a las metas. Y ahí yo creo que está un poco el punto álgido de este debate, de esta discusión, porque se entiende por los testimonios que hemos recibido, que la discusión va en ese sentido, va en esas presiones y que se pueden haber estado cometiendo negligencias respecto a esas presiones y esas negligencias no solamente son la pérdida de una maquinaria o de algunos números más, números menos, unos dólares más o dólares menos de producción, son vidas. Y yo creo que ahí está el límite de la producción económica, de todo lo que significa la minería para Chile, tiene un límite. Y el límite en la vida humana, y en eso no podemos nosotros transar ni mirar hacia el techo respecto a ello. Mm. Diputado Zulantay, ¿hay diferencias laborales entre los trabajadores contratados por Codelco y los trabajadores subcontratistas? En esta oportunidad, las personas fallecidas corresponden a subcontratistas. ¿Qué nos hace reflexionar entonces esta información sobre lo que está ocurriendo entre las diferencias laborales entre estos grupos de trabajadores? Ese es otro punto de la discusión, porque yo le puedo dar un ejemplo y a prueba de desmentido. Hay trabajadores de Codelco y trabajadores contratistas que hacen el mismo trabajo, cumplen el mismo turno, se exponen a los mismos riesgos, pero el trabajador de Codelco tiene muchas más previsiones, tiene mejores seguros, incluso también en algunos casos, según nos denunciaron, tienen mejores implementos de seguridad que el trabajador contratista. Y este tema es muy importante porque los fallecidos en las faenas mineras, la gran mayoría son contratistas. Entonces, no es algo antojadizo, no es una casualidad. Hay algo que está fallando en esa relación laboral que se mantiene entre Codelco, la empresa o el Estado, por decir una forma, porque eso generalmente es finalmente, y los subcontratistas o los contratistas que hacen, como decía anteriormente, la misma labor, pero en inferioridad de condiciones, de garantías. Y eso es un punto muy importante pensando en correcciones hacia futuro. Diputado Zulantay, le quería preguntar por lo que ocurrió en la sesión de minería en cuanto a los dichos del ministro de Justicia Jaime Gajardo cuando habló de los restos de los trabajadores fallecidos. Bueno, tomamos un acuerdo de enviar una nota de protesta desde la Comisión de Minería justamente por la forma que utilizó el ministro Gajardo, el ministro de Justicia, para referirse a los detalles que estaban en el momento, ¿cierto? Respecto a el tema de los fallecidos, de el hallazgo y el análisis y la entrega de los cuerpos a sus familiares. Creemos que no es aceptable que un ministro de Estado tenga ese nivel de lenguaje primero, ese nivel de indolencia, porque finalmente a lo mejor el lenguaje podrá ser el lenguaje técnico, pero no estamos hablando entre probablemente profesionales del área pueden a lo mejor utilizar ese tipo de lenguaje para poder entenderse mejor. Aquí estamos hablando de personas, estamos hablando de fallecidos, estamos hablando de deudos para familias que todavía los lloran, la mayoría de trabajadores jóvenes, la mayoría dejaron esposas o parejas, la mayoría dejaron hijos pequeños, en camino alguno de ellos. Entonces, no se puede aceptar finalmente, y más aún cuando no se ha pedido disculpas. Y por eso nosotros en la comisión acordamos una nota de protesta desde la comisión, todos los integrantes de forma transversal, contra el ministro Gajardo por la forma que utilizó para referirse a la contingencia que le tocó en este caso enfrentar. Diputado, ¿cómo ha respondido el Sernagiomín frente a esta emergencia? Entiendo que no se presentaron ante la comisión. Sí, nos mandaron una excusa, señalaron que están trabajando en el caso, están en terreno y no pudieron presentarse. Pero hay cosas que nosotros vamos a seguir criticando. Primero, a lo mejor no tienen que ver ellos mismos como institución. El Senagiomín es una institución mandatada por ley para fiscalizar la minería. Tiene muy poco presupuesto para hacerlo. Lo hemos dicho muchas veces, no en este caso, hace bastante tiempo, que
ni siquiera disponen de camionetas. Los profesionales de Senagiomin son pocos. Saquen la cuenta quienes pueden estar tomando sus vacaciones, alguien por licencia o algún otro tipo de problema, o sus días administrativos, lo que usted estime conveniente. Así va bajando la dotación y la fiscalización minera se va quedando detrás. Primera cosa. Segundo, y yo creo que ahí hay un tema también de una relación impropia entre Senagiomin y Codelco, dos instituciones públicas. Y finalmente se entiende, o por lo menos nosotros estamos percibiendo, de que Codelco, al ser un monstruo desde el punto de vista de una institucionalidad pública, al lado de Senagiomin, que es pequeñito, tiene mucho manejo de esto, tiene una relación de fiscalizador a fiscalizado que no puede ser, no está en línea horizontal. Y en ese sentido, Senagiomin se va centrando mucho más en la fiscalización de la pequeña minería, donde pueden, en el fondo, a lo mejor moverse de mejor forma. Pero con Codelco prácticamente no hay fiscalizaciones reales, fiscalizaciones profundas, como debiera ser en este caso. Y por último, contar de que Senagiomin hace bastante tiempo no tiene un director nacional asignado. Sacaron también, y tampoco hay un director regional en O'Higgins de Senagiomin, y en otras regiones también. Entonces, es una institución que necesita revisarse y necesita rápidamente ser intervenida para tener algunas correcciones en ese sentido. Diputado, para cerrar, en cuanto al trabajo de la comisión, entiendo que recibido los trabajadores, quizás ahora llegó el turno de las autoridades, ministra de Minería y además la conformación de una comisión investigadora por este tema. Así es, son varias cosas que Sí, estamos trabajando en forma paralela. Lo primero, nos pusimos de acuerdo entre todos los integrantes de la comisión de dedicar 2 sesiones, ujú, la que ya ha pasado hoy y el próximo miércoles, sesiones ordinarias, para recibir a todos los trabajadores, presidentes de sindicatos, todos los involucrados desde el punto de vista laboral en este problema, digamos, en este trágico accidente. Básicamente para lo que hicimos hoy día, escuchar testimonios. Estamos recabando información ujú. para que en las sesiones siguientes podamos escuchar a las autoridades y contrastar esta información, hacerle las consultas respecto a las denuncias y a las situaciones que nos expusieron los trabajadores. Después, acordamos también hacer una sesión en terreno. Vamos a ir a Rancagua. No tenemos fecha todavía, vamos a hacer una sesión especial extraordinaria en Rancagua, ¿cierto? Con el mismo tema para poder aportar desde otro punto de vista, desde nuestra labor fiscalizadora parlamentaria, poder aportar a esta investigación y a esta situación. También estamos reuniendo firmas para una comisión especial investigadora del accidente del teniente. Estamos en ese proceso, usted sabe, son bastantes firmas, son 62 firmas que hay que tener, estamos todavía recabando antecedentes. Pero con eso quiero decirte que estamos activando todas las herramientas que nos entrega nuestras facultades como parlamentarios para poder ayudar, apoyar, a esclarecer este tema y sobre todo buscar planes de acción, soluciones futuras para que esto no vuelva a repetirse. Es lo que esperamos todos, pues diputado, le agradecemos como siempre su disposición para conversar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Gracias. Conversábamos entonces con el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, el diputado Marco Antonio Zulantay, sobre las acciones que se están llevando a cabo en la corporación tras el accidente que cobró la vida de 6 trabajadores en el Teniente.